El DNU, el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, ha sido rechazado en el Senado argentino. Estamos hablando de las únicas reformas económicas de su gobierno aplicadas en la Argentina. Pero esto, lejos de representar un golpe, ha sorprendido porque ha ocasionado el efecto contrario. Y es que el decreto sigue vigente. Lo que ha ocasionado realmente ha sido exponer a la casta con nombre y apellido y demostrar que en realidad no quieren dialogar. Tumbar la opereta contra la vicepresidenta Villarruel. Y ese parece ser el verdadero plan que tenía Javier Milei, su verdadera estrategia, su verdadera jugada. Si quieren entender por qué, quédense hasta el final del video. Pero primero recordemos qué ha venido pasando durante los últimos días en el Congreso argentino, porque luego de que se diera apertura a las sesiones ordinarias, los diputados y los senadores ya han empezado su trabajo. Pero se puso una especial atención a la Cámara de Senadores porque es donde el día de hoy se discutió el DNU de Javier Milei. Estamos hablando del primer decreto que lanzó durante sus primeros días en función como presidente, una serie de reformas que tarde o temprano tenían que pasar por las dos cámaras para continuar vigente. Para quienes no recuerdan de qué reformas hablamos en concreto, este decreto estaba conformado por la derogación de la ley de alquileres, la derogación de la ley de abastecimiento, la derogación de la ley de góndolas, la desregulación de las prepagas, los contratos en dólares, cambio en las indemnizaciones, entre otras reformas muy importantes a favor del pueblo argentino, porque como ven incluso se declara la educación como servicio esencial y es a favor y en contra que hoy día votaron los senadores argentinos. Y el resultado final fue este, como ven en pantalla, por mayoría terminó siendo rechazado. Y esto era algo que muchos ya veían venir y era algo que a muchos les preocupaba. Es por eso que en cierta medida algunos culparon a la vicepresidente de Argentina, hablamos de Victoria Villarruel, porque consideraron que podría haberse esperado más tiempo. Pero lo que muy pocos consideraron es que poco o nada importa en realidad este resultado, porque el decreto sigue vigente, ya que es necesario que la Cámara de Diputados también la rechace. ¿Y por qué? Porque si es que al final y al cabo las dos cámaras terminan rechazando este decreto, Javier Milei puede lanzar otro decreto de cada una de las medidas que mencionamos en un inicio y no pasa nada. Y las reformas siguen vigentes. Y no lo digo yo, lo dice el expresidente Carlos Lozurcauf. Por ejemplo, ¿Está preocupado, Milei? ¿cómo va a estar preocupado? ¿No Mañana está saca 7 decretos, anula el DNU y se acabó. Por ¿Está ¿Escucharon? preocupado, Milei? ¿Cómo va a estar preocupado? ¿No Mañana está saca 7 decretos, anula el DNU y se acabó. ¿Cómo? Chicos, ¿Pero para ese análisis o dato? no, es una información lógica de mi Repetime, experiencia. Digamos, Carlito, si sí. Menem en este momento me preguntara, Sí. me hicieron esta burrada los muchachos de la Unión de los Kirchneristas Sí. y los muchachos del radicalismo del... ¿Cómo se llama este chico, el presidente? Siempre me olvido. Sí. No el sé, mucamo no sé. este de No sé. Cristina. ¿Cómo? El otro mucamo, el que está de presidente de la UCR. Este ¿Lustó, decís vos? Lustó. ¿Qué le decís, Es. mucamo de Cristina? Igual que es el candidato de Cristina, ¿no se dan cuenta ustedes? ¿Cómo? ¿Lustó es el candidato de Cristina? Obvio. Es como Moró. ¿Eh? Es como Moró unos años después, un poco más lindo, un poco más desenfadado. ¿Ah, sí? E igual de poco representativo. Pero bueno, te decía, Pero para mañana es manda muy 7 sencillo, sí. es muy sencillo salir de esta trampa que le hicieron al gobierno hoy. ¿Por qué? Porque un DNU, vos Es lo una podés- trampa que hicieron al gobierno. es una trampa política. A ver. Lo llevaron a una encerrona, Sí. porque obviamente no tenía más remedio la vicepresidenta de hacer lo que hizo. Sí, es cierto. Que no inventen esas pavadas que están peleados, eso es todo mentira. Vos tenés un DNU, lo Más o reemplazás menos por igual es. 7 DNU que toman los 7 temas del DNU actual. En el Parten último, los 366 artículos en 7. los temas. Los temas, los Lo temas. repetís en la cantidad de temas Ok. que tenés. El último DNU dice, deróguese por contrario imperio el DNU tal. Y entonces empieza todo a discutirse de vuelta, muchachos. Sí. Es tan sencillo como Sí. eso. No sé por qué todo el mundo se preocupa.
Como escucharon, esto no afecta absolutamente en nada al gobierno argentino liderado por Javier Milei y mucho menos al pueblo argentino porque primero las reformas siguen en pie. El DNU de Javier Milei sigue vigente y por más que en la Cámara de Diputados también lo rechazasen, de igual forma el gobierno tendría un mecanismo para seguir adelante con las primeras reformas. Y esto es algo que por lo visto ya sabía la oposición, y es que seguramente sabían que la vicepresidente Victoria Villarruel no tenía otra opción que mandar al debate este decreto de una vez, y es que por ley tenía que hacerlo o de lo contrario podían caerle algunas sanciones penales de 1 a 2 años. Es por eso quizá que empezaron una opereta en su contra días antes de que pase. Y esto lo comento porque a causa de las filtraciones de algunos medios de comunicación, a causa de las especulaciones de la oposición, se generó una división dentro del gobierno, dentro del oficialismo, donde a Victoria Villarruel la dejaban como una traidora, cuando en realidad los únicos traidores al pueblo son los senadores que vemos acá en rojo, porque ellos son los que votaron en contra. No es Victoria Villarruel. Victoria Villarruel básicamente hizo lo que tenía que hacer, ejerció su función como presidenta de la Cámara del Senado. Es por eso que, tras todo esto, ella también salió a romper el silencio. Escúchenla, por favor, porque vale la pena. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. Como vieron, la vicepresidente Victoria Villarruel desmintió por completo las falsas acusaciones en su contra que estaban rondando por todos lados. Pero no solamente eso. Les decía que me parecía importante escuchar su mensaje porque resaltó que los quieren dividir. Y esto me hace recordar bastante a un antiguo libro de guerra, estoy hablando de El arte de la guerra de Sun Tzu, que decía, divide y vencerás. Porque me parece que justamente eso es lo que quería hacer la oposición con el oficialismo. Poner a Javier Milei contra Victoria Villarruel, cuando en verdad son estos quienes están contra el pueblo argentino, porque están en contra de las reformas que el 56% de argentinos votó. Y entre todos estos nombres hay uno en particular que se lleva todo el mérito. ¿De quién estoy hablando? De Martín Lustó. Porque este señor sería quien se encargó justamente de reunir a los senadores para votar en contra del DNU de Javier Milei. Y esto Milei ya lo veía venir antes, porque aunque no lo crean, Milei ya entendía el carácter de Martín Lustó, quien es muy vinculado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso anteriormente escuchamos que lo denominaron incluso mucamo de Cristina. ¿Y por qué lo decía? ¿Por qué decía que Milei desconfiaba hace tiempo de Lustó? Por esto. Interés consiguen el bienestar general. La vieja idea de la mano invisible de Adam Smith. Hablando de mano, ¿vos le negaste la mano cuando te estiraron la mano un político importante? Sí, actual? claro. ¿Quién? A Martín Lustó. ¿Por qué le negaste la mano que te quiso saludar en un estudio de televisión? Porque no se merece que le dé la mano. A ver, digamos, es un camaleón. O sea, es el ministro de la 125. O sea, dejó al país al borde de una guerra civil. Ese, digamos, fue ministro de la producción. ¿Cómo vas a convivir ahí? Pero de vuelta. O sea, fue un tipo que dejó el país al borde de... O sea, el señor 125 dejó el país al borde de una guerra civil.
Pues digo, o sea, tenés claro lo que hizo ese pibe. Ese pibe era el ministro de Economía de Cristina Kirchner. Además, hizo un desastre en el Banco Provincia. Fue un desastre como ministro de la producción. O sea, entonces, ¿de qué me venís a hablar? Es un tipo que es parte de la destrucción del sistema. Es bien casta, digamos, las cosas que propone son las cosas que hunden al país. Cuando te dicen, no, nosotros necesitamos un Estado grande. Más Estado, menos libertad. En el límite, ¿sabés qué? Una presión fiscal del 100%, ¿sabés cómo se llama? Esclavitud. ¿Querés vivir en esclavitud? Yo no. Contundente. Javier Milei fue contundente contra Martín Lustó hace bastantes años. Y no puede que se pregunte, pero ¿por qué es que están haciendo esto? ¿Es que acaso odian a los argentinos? Bueno, puede que un poco en realidad, pero creo que más allá de eso priorizan sus intereses. ¿De qué intereses hablamos? Por ejemplo, si hablamos de Martín Lustó, se quedó bastante furioso luego de que le quitaran las cajas de las universidades, por lo que comenta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Uno esperaba que el kirchnerismo te vote todo en contra. Ahora, actores que lo que hacen es ir en contra del cambio que su propio votante acompañó, bueno, eso es oportunismo. ¿Por qué? Porque te bajan las universidades, porque ahí tenés cajas. Porque... ¿Las universidades hay cajas? Pero claro, Sí, ¿vos ¿quién las te crees que maneja? no? Bueno, las maneja el grupo de Lustó. ¿Lustó maneja la caja de Por las universidades? supuesto. Sí. Ellos ¿Qué maneja? ¿Contratos? Manejan contratos, manejan las universidades, manejan plata, manejan todo. O sea, ahí. hacen política con la educación Por pública. supuesto. ¿Lustó hace política con la Pero educación vos pública? tenés alguna duda. ¿Tenés alguna Tengo pocas dudas, pero no es lo mismo que lo diga Bueno, vos que lo diga y lo yo. digo yo porque es la verdad. Sí. Porque en este país hay que hablar con la verdad de una vez por todas. Sí. Es decir, como le tocaron la caja y 4 universidades no se formaron, ahora el señor Lustó te vota en contra y es presidente de un partido que ni uno de los de su partido, creo que uno solo, Blanco de Tierra del Fuego, todos los demás votaron razonablemente. Es el único. ¿Por qué? Es porque le tocaron su caja. Sí. Porque le tocan sus intereses. Ahí lo tienen, la casta absolutamente expuesta. No solamente hablamos de sus nombres y de sus apellidos, sino incluso ahora estamos hablando de sus negocios, que todos estos están saliendo a la luz poco a poco. Es por eso que también desde el gobierno emitieron este comunicado que quisiera leer brevemente con ustedes, porque confirma lo que hemos venido comentando, porque revela cuál es el verdadero objetivo de esta votación en el Senado, que como les vuelvo y repito, no afecta en nada al DNU ya que sigue vigente. Bueno, el comunicado inicia así. El día 1 de marzo del 2024, el presidente de la Nación extendió una invitación en un acontecimiento histórico sin precedentes a todos los integrantes de la dirigencia política sin distinción partidaria para firmar el Pacto de Mayo. Este pacto constituye un acuerdo, ustedes lo recordarán, ya lo tratamos en el canal, constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer 10 políticas de Estado que permitan edificar un nuevo orden económico, rescatando a la Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial. Este acuerdo, largamente demandado por la clase política durante décadas, pero que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional. Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del presidente, la misma Cámara que habilitó casi 500 decretos de necesidad y urgencia del kirchnerismo. Se ha encargado de rechazar el DNU del presidente Milei a solo 3 meses de su asunción. Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos. En su discurso acerca del Estado de la Nación, el presidente planteó 2 alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar. Como escucharon, quedó clarísimo. Javier Milei les hizo la prueba de fuego a los senadores. Y fallaron. Fallaron porque tanto que la oposición, tanto que la casta política dice que Javier Milei no es dialoguista, no es democrático, bueno, Milei se puso dialoguista con el Pacto de Mayo. ¿Y cómo respondió la casta? ¿Cómo respondió la oposición?
se quisieron pasar de vivos. Por lo tanto, esta votación no ha hecho más que mostrar su verdadera cara, que exhibir sus verdaderos intereses. Y eso es a lo que iba. Es por esto que es una brillante jugada. No solamente porque no afecta en nada a su gobierno, a los argentinos, no solamente porque tira abajo la opereta contra Victoria Villarroel, sino que porque además coloca en bandeja los nombres y de los apellidos de todos estos dialoguistas, que en verdad no lo son. Y llegado a este punto, no me sorprendería que la oposición en este momento esté festejando el rechazo del DNU en la Cámara de Senadores. No me sorprendería porque quizá es lo único que tienen o pueden festejar, ya que lo que ha demostrado hasta ahora el gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, es que están preparados ante este tipo de circunstancias, están preparados ante traidores, están preparados ante oportunistas o mentirosos que dicen una cosa, que están de acuerdo con el Pacto de Mayo, pero que luego en las votaciones demuestran otra cosa. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque el vocero oficial Manuel Adorni salió a decir que existe un plan B, un plan C para todos aquellos. Bueno, primero no anticipamos estrategias, claramente, porque me estás preguntando algo sobre una hipótesis que es que el DNU, que el DNU se caiga. Recordemos también que si en caso de que el DNU hoy se rechace, sigue vigente. Me sirve tu pregunta para aclararle a la gente que si hoy se rechaza el DNU sigue vigente, porque todavía queda una instancia adicional. De todas maneras, no solo hay un plan B, hay un plan B y un plan C para cada una de las situaciones que puedan ocurrir. Tenemos 0 grado de imprevisión, así que para todo hay 2 caminos alternativos adicionales a seguir, que por supuesto no te los voy a contar. Entonces podemos concluir que el verdadero objetivo de Javier Milei, llevando a votaciones este DNU, el decreto de necesidad y urgencia a la Cámara de Senadores, era exponer a la casta política una vez más a sus intereses, tirar abajo todas las especulaciones contra su vicepresidente Victoria Villarroel. Se puede decir que sí, porque como vieron, pese al rechazo, en la práctica todo sigue igual, a excepción de la reputación de los senadores. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes. En los comentarios los estaré leyendo. Yo soy Francesca. Si no me conocen, los invito a que me sigan por otras redes sociales. Acá se las dejo. Nos vemos en el siguiente video. Y también quiero agradecer a los miembros del canal. En especial al último que acaba de unirse. Hablo de Eduardo Alberto Cantú, por su aporte voluntario a este canal. Si tú también quieres ser parte, te invito a que te unas a esta comunidad a través del botón debajo de este video que dice unirme. Bueno, ahora sí me despido. Hasta pronto.